Muchos miran un molde de 1994 y ven plástico antiguo. Yo veo una oportunidad para juguetear. Tras la serie donde detallamos este Italeri hasta dejarlo irreconocible con piezas de tamilla de dragón y mucho scratch, hoy toca darle vida. Vamos a ver cómo convertir este amasijo de piezas en una máquina que parece recién salida de la línea de montaje de la fábrica. Allá vamos. Las orugas de vinilo originales se fueron a la basura. Aquí montamos eslabón a eslabón para que el peso visual fuera real. Base de Mr. Mahogany para la suciedad metálica. Técnica de esponja para los desgastes. Y esa mezcla de un color arena con agua jabonosa para el barro entre los eslabones. El toque final, acero en las crestas. Porque un tanque que no se mueve no brilla. Empezamos por los pies, el tren de rodaje. Damos una imprimación negra aplicada con spray para asegurar el agarre y crear esa sombra natural en las bandas de goma. El truco aquí fue usar mis máscaras diseñadas en Blender e impresas en 3D. Adiós al pulso tembloroso al pintar las llantas. Rematamos con ese rojo óxido de final de guerra para los bajos y un toque de rotulador. Limpio, rápido y efectivo. Después de la imprimación, la capa base es en verde oliva. Para el patrón de 3 tonos, nada de mano libre. Abocetamos primero con rotulador y luego rellenamos a pincel con pinturas acrílicas. Es un camuflaje de borde duro, marcado, como andaba la doctrina en los estertores de la guerra. Paciencia y capa fina, que las prisas son el enemigo. El verde base puede ser muy plano y este bicho es enorme. Con una esponja aplicamos una subida de luces general usando un verde reseda aclarado con algo de amarillo caqui. Y eso sí, añadimos muchísimo barniz mate, casi en una proporción de 10:1. Y también retardante para que la transición sea suave y casi imperceptible. Para que las calcas no parezcan pegatinas de juguete, primero sellamos todo con barniz brillante. Colocamos las cruces y usamos microset y microsol para que la calcomanía se funda literalmente con la textura del blindaje. Después volvemos a barnizar brillo para generar un sándwich en el que queda completamente protegida y logramos una integración total, ni rastro de brillos extraños ni bordes visibles. Ahora toca el trabajo de miniaturista. Huimos de los metalizados. Usamos gris Londres para el acero, que da un aspecto de metal real sin brillos artificiales. Para los mangos de madera, primero aplico una base de madera vieja y luego con paciencia y pincel fino voy creando vetas con arena iraquí. Posteriormente doy un lavado a esmalte color marrón oscuro que unifica todo. Las cizallas con sus tonos de baquelita las hago con un marrón caoba y el extintor con sus calcas rematan el conjunto. Cada herramienta cuenta su historia. Para las lonas parto de una base de pardo negro que define las sombras profundas. A partir de ahí trabajo por capas con transparencias y veladuras, usando un barniz mate para controlar la intensidad y modular el color hacia las luces. Las cuerdas cierran el conjunto. Hago un punteado minucioso con luz carrista americano para definir cada fibra. Es ese desorden controlado el que le da al Jag Panther su aspecto de veteranía.
Cuando un impacto atraviesa el blindaje, no hay margen de error. Estas placas de reparación, instaladas siguiendo las órdenes alemanas de 1944 para tapar perforaciones, cuentan la historia del combate. Inicialmente las pinté en gris grafito. Las he repasado con un gris más claro para simular el desgaste. Incluso podría haberlas dejado en Dunkelgelb, como si fueran piezas recicladas de un Panther destruido. Aquí aplico un esmalte lavado de óxido directamente sobre las planchas, reflejando su estado de pieza expuesta y reciclada. En cambio, en las soldaduras nada de óxido. Las soldaduras no se oxidan. Busco realismo con un gris y un lavado sombra oscura que junto al difuminado del calor recrea donde el soplete quemó la pintura original del casco. El Jag Panther no está completo hasta que el terreno se adhiere a él. En las ruedas aplico un esmalte más fino en las caras exteriores y uno con mucha mayor carga de pigmentos en las interiores y en los bajos para simular la acumulación real. Bajo el mantelete el proceso cambia. Allí deposito pigmentos secos mezclados con restos orgánicos como té y café, fijándolos por capilaridad, para recrear esa suciedad estancada. Para el polvo general uso acrílicos lavables. Los aplico y con un pincel humedecido en agua difumino las transiciones hasta lograr una integración total. Finalmente unifico todo con barniz mate. Sé que al fijar los pigmentos perderán algo de intensidad, así que prefiero ser agresivo durante la aplicación para que al secar el efecto sea el justo. Lo que empezó como un kit de plástico es ahora una máquina que cuenta su propia historia. Las cicatrices de las reparaciones, el barro del frente y la veteranía de su desgaste no son solo efectos, son la prueba de que el vehículo estuvo allí. Todo este proceso, desde la construcción hasta los efectos finales, lo tenéis detallado en una serie de vídeos exclusivos para los mecenas. Si os ha gustado el resultado, no olvidéis suscribiros, activar la campanita para no perderos nada, y si queréis ir un paso más allá, haceros mecenas. Tendréis acceso a todo el contenido exclusivo, mesas de trabajo detalladas y un descuento en Carmina Hobbies. Gracias infinitas a todos mis mecenas por vuestro apoyo constante. Sin vosotros este nivel de detalle no sería posible. El Jag Panther vuelve al frente. Nos vemos en el próximo proyecto.